¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a esta conversación que vamos a sostener con Kira Núñez. Kira es periodista, es escritora, es activista feminista y una gran conversadora y una gran conocedora justamente de Gertrude Duby Blom. Ella tiene publicado este libro, Rostros y Rastros de una Leyenda, Gertrude Duby Blom. Por eso es que la invitamos a Entre Tejas a que nos diera oportunidad de conocer más sobre la vida de ese gran personaje legendario que es doña Gertrude Duby, como comúnmente la conocemos. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, Kira. Cuéntanos cómo surgió la idea de hacer esta investigación que culminó con la publicación de un libro biográfico en buena medida y que nos da la oportunidad de conocer más de cerca a ese personaje legendario, como lo he dicho. Pues yo creo que primero retomo lo que acabas de decir de conocerla, ¿no? Porque era efectivamente un personaje legendario, pero que estaba ya en el olvido, ¿no? Y recuerdo que hice un viaje a Chiapas con colegas que invitamos a venir a Chiapas a un recorrido, y llegamos, como veníamos de Suiza, consideré que era bueno traerlos a San Cristóbal y llegar a la casa de la Suiza, porque Gertrudis Duby, su nombre es Gertrudis Duby, es su nombre suizo. Llegamos a la casa del jaguar y de repente mis colegas se quedaron súper asombrados de lo que se había hecho y de lo que significaba la casa de jaguar, y de ver ahí que estaban en el patio personajes como los lacandones, y de repente regresé a Ginebra y atando cabos dije, pues es que es cierto, o sea que uno lo conoce. Yo conocí a doña Gertrudis, a doña Trudy, por mi papá periodista, por mi mamá que trabajaba en el gobierno cuando Trudy llegaba a la Secretaría de Prensa y Turismo a hacer solicitudes estrambóticas de lo que quería para sus lacandones, pero mucha gente pues ya no la conoce, ya no la conocía. Ella murió en 1993, en vísperas de Navidad. Habíamos nacido en Suiza en 1901, en un pueblito chiquitito a los pies de los Alpes que se llama Innerkirchen se escribe, donde su papá era cura. Entonces empiezas con eso, o sea, yo no sabía nada de eso. Yo sabía a la Gertrudis de San Cristóbal de las Casas, de los lacandones, no sabía tampoco de Najá, de los lacandones y de Nabolón. Eso era lo que en ese tiempo sabía, y de ahí fue que dije, bueno, pues a ver qué existe de ella. Empecé a buscar, tú sabes, en la actualidad puedes hacer grandes investigaciones a través del internet, y no encontré gran cosa, referencias aquí y allá por su trabajo de fotógrafa y de su relación con su esposo Franz Blom, el quinto, por cierto, en su historial. Y de ahí me cautivé y me pasé 4 años de mi vida investigando de pe a pa a quién fue y por qué fue y lo que no fue Gertrudis Duby, que todos conocemos como Trudy. Claro, pues bueno, quien quiera conocer ampliamente la biografía de doña Gertrude Duby, pues aquí está la oportunidad. Pero yo quisiera centrarme en un asunto particular. Actualmente, Kira, es muy común hablar de ambientalismo, del cambio climático y de todo eso que nos acontece lamentablemente en la actualidad por la incuria del ser humano sobre el planeta Tierra, ¿no? Pero en los 50s, en los 40s, cuando ella hizo un trabajo en la selva lacandona, tenía conciencia ella de estar trabajando a favor de los valores humanos, del medio ambiente, de una cultura como la lacandona también, su rescate. Categóricamente sí, en el sentido de que ella vino a Chiapas motivada por su deseo de venir a conocer a los lacandones. Hay el libro lo monté
sobre la base de que quería hacer una novela biográfica, ¿no? O sea, es lo que yo considero. Pero nada más sabíamos de Gertrudis en México. Nadie, ni siquiera sus amistades, conocían la Gertrudis de antes de que llegara acá. Y no les voy a revelar toda la historia porque es fascinante. Fue una mujer activista social, la oveja negra de la familia, su paso por la escuela de jardinería, donde estudió, sacó su diploma de jardinera horticultora, y en Netherlands, un lugar donde yo también conozco, y se mete en la política. Fue una mujer atrozmente antifascista. Estamos hablando de su época en Suiza. De su época en Suiza, en Europa. Entonces tuvo una época muy de activista política, defensora de los derechos humanos, escribía en los periódicos a favor de eso, y de repente está encarcelada, está en Francia, y de ahí finalmente la rescatan, y lo lógico en ese tiempo es salir de México, salir de Suiza, salir de Europa, y ella sabe de que México, el gobierno de Cárdenas, estaba abriendo las puertas a los refugiados del fascismo y del nazismo en Europa, y entonces se viene, y ella misma cuenta la historia en algún momento de su vida que en el trayecto de barco, en meses que pasaban en ese tiempo, una persona le da a leer un libro de Jacques Sustel, que era un famosísimo antropólogo, arqueólogo, sobre todo antropólogo francés, que precisamente sobre los lacandones. Ya a ella se le mete en la cabeza que ella se va a México. Ella llegó a Nueva York primero. Ahí en Nueva York estuvo casi 2 años. Se queda en Nueva York, pero ya empieza desde ahí a gestarse en su cabeza la idea de que ese no es su destino, de que su destino es irse a México, irse a Chiapas, como decía en ese tiempo, a Chiapas, venirse a Chiapas y ir a conocer a esos seres que usted describe como los seres más extraordinarios que hay, aparte de ser chaparros y morenos y de pelo largo, ¿no? Pero entonces ella tenía en su cabeza que tu destino era acá, al grado de que toca puertas aquí y allá, y llega aquí a México con su visa de asilada, que ella nunca quiso reconocerlo, pero es lo que fue al principio, y decide venirse para Chiapas y cae en muy buenas manos porque su amigo, que era el secretario de Educación, la pone en contacto con otra persona aquí en Chiapas, y con el gobierno de Chiapas, y entonces el gobierno de Chiapas montaba en ese tiempo la primera expedición en más de 100 años a la selva lacandona, porque querían conocer qué pasaba con todos esos pueblos que vivían inmersos en el corazón de la selva, ¿no? Sobre todo del aspecto de la salud. Y Trudy llegó a México en un diciembre de 1940, que ya era el fin del gobierno cardenista, por cierto, y llega a Chiapas en 1943, de inmediato a sumarse a esta expedición, donde era puro hombre, obviamente. Ella era la única mujer, que además su español todavía estaba bastante limitado, y se ingresa a la selva y cuenta la historia de cómo ella fue, pues, derribando obstáculos, rompiendo estereotipos, porque como una mujer puede meterse a la selva y llegar a este lugar del cual ella se enamoró, y al grado que se quedó digamos, como hija adoptiva de Najá, ¿no? Así es que todo eso se desconoce, ¿no? Entonces llega ahí, y en su mente no está el medio ambiente, ¿no? Está el deseo de la gente. Eso era lo que la motivó a ella a venir, ¿no? Y cuando llegó a Najá, como nos pasó a nosotros en 2008 o en 2009, cuando ya empecé a ir más regularmente, te quedas fascinada, ¿no? O sea, es no tanto ahora, pero todavía en 2009, 2010, 2011 todavía era una vegetación extraordinaria, la gente todavía muy, muy cercana a su propia identidad. Y me imagino que en 1943 eso debió de haber sido el descubrimiento más asombroso en su vida. Y empezó entonces a trabajar en el medio ambiente, a conocer los árboles. No olvidemos que tenía de profesión la jardinera, ¿no?
Y entonces empieza a hacer pues un catálogo de lo que está viendo, de lo que está alrededor de ella, y empieza a notar la avaricia, la penetración de madereros, de taladores, la explotación del indígena en las casas de San Cristóbal de las Casas. Empieza a ver el repliegue del indígena hacia adentro para que no, pues, digamos, se contamine, y entonces Trudy ve que no es posible que se permitan que se abran brechas para que entren estos grandes tractores a derribar y a llevarse la madera que no les pertenece, como decía ella, ¿no? Y entonces da un vuelco en su vida y se dedica efectivamente durante más de 5 décadas a proteger, a salvar, a demandar el respeto a la selva y a considerar que todos esos recursos naturales, los árboles, los ríos, las afluentes, todo eso no, o sea, sí, claro, pertenece a la nación, ¿no? Claro. Pero donde están, pertenece a quienes están viviendo ahí. Y entonces eran obviamente los lacandones, y de los lacandones, que también hay los lacandones ricos y los lacandones alejados de Dios, los de Najá eran muy, muy alejados de lo que era el disque desarrollo, ¿no? Entonces ella hizo una carrera medioambientalista sin haber estudiado para ser o sea, no se conocía ni la palabra medio ambiente, ni se conocía la palabra conservadorismo para los recursos naturales, ¿no? Y mucho menos para los recursos forestales. Se conocía el agua, pero no las selvas, ¿no? Esos tiempos ingenuos, Kira, en que pensábamos que la naturaleza era ubérrima y no le pasaría nada, ¿no? Y a vuelta de los años, pues eso no ocurre. Ahí lo que comentaste, esas 5 décadas que ella fue la defensora de la selva, ¿qué pasó después de que ella deja este mundo? ¿Cómo ves la situación en la actualidad? ¿Hace falta otra...? Primero me gustaría, sí, claro, o sea, me gustaría empezar esto diciendo uno de los grandes logros de Trudy fue convencer a los políticos de ese entonces de que la selva era un lugar privilegiado y de que sus recursos pueden ser, de cierta manera, podríamos decir incluso reciclados para hacer el bien, pero no para destruir, ¿no? Y empieza o sea, en los periódicos nacionales en los cuales ella publicaba, tienen artículos extraordinarios que me tocó a mí ir a buscar en sus archivos, a lo que ella escribía, y da catálogos de cómo salvar a la selva de la destrucción, da medidas de cómo se puede lograr, da propuestas de cómo ciertas cosas pueden servir para cierto tipo de explotación que le venga en un beneficio para el que tiene esas selvas en resguardo, porque al final de cuentas esas selvas están en resguardo con la gente que vive ahí, ¿no? Y logra algo que hace unos días se festejó en mi organización que tenemos en Suiza, que se llama Nabolom Suiza, que fueron los 50 años del decreto número 5 del 6 de marzo de 1972, por el cual el presidente Luis Echeverría hace el decreto de protección de la selva lacandona y le da a 66 familias lacandonas el derecho a usufructo de esas tierras y de sus recursos. Es el primer documento en el mundo que protege una selva. No se había hecho jamás. Con la presencia de Gertrudis. Con la presencia de Gertrudis. Es que Gertrudis hizo todo lo que había en sus manos para comunicar al exterior de Najá y de San Cristóbal lo que era la selva, hasta que logra invitarlo. No podía llevar al candidato presidencial a Najá, pero se trae a sus amigos de Najá, el chamán don Antonio y demás, a Chanquín Viejo, que era su íntimo amigo, y vienen y presentan al entonces candidato Luis Echeverría Álvarez y al entonces candidato gobernador Manuel Velasco Suárez el proyecto de rescate y de protección de la selva. Y creo que no cayó en oídos sordos, ¿no? Y siguió combatiendo, ¿no? Hasta que se le da el decreto hace 50 años ya.
un decreto que fue muy mal tomado por a diestra y siniestra, ¿no? O sea, unos que consideraban que no era cierto, que esas 66 familias no eran realmente las propietarias, de que por qué le vas a dar a los lacandores la riqueza de un Estado, en fin, muchas críticas, y ella se empecinó y que no, que así era, ¿no? Y empezó obviamente también, porque el decreto permitía cierto tipo de explotación, ¿no? Pero era una explotación enfocada a la productividad que redituara beneficio al pueblo lacandón. Y resulta que no era para eso, era para servir a fines comerciales, a la manera que se salía para llevársela por barco a Liverpool, Tabasco, sí, exacto, ¿no? Y así es que, ¿qué ha pasado? Lo que vemos ahora, la selva está casi destruida, ¿no? Y siguen talando, o sea, y ves parte de la selva que están, como decía doña Trudy tuvo una que yo considero efectivamente hija adoptiva, como ella se dice, doña Betty Mijango Centeno, doña Betty, que mucho de la vida de Trudy en México, plasmada en este libro, viene también de los recuerdos de Trudy, de los recuerdos de amigas íntimas que tuvo Trudy en México, de amigos que tuvo, ¿no? O sea, una investigación de más de 4 años, ¿no? Y ¿qué ha pasado? Pues que ya, a mí no me gusta ir a Najá ya casi es turístico, ¿no? Todavía sujeto de investigaciones de antropólogas y antropólogas que vienen de Europa, pero pues obviamente ya no es el pueblo que yo conocí todavía hace 15 años, ¿no? O sea, y eso va para toda la selva, ¿no? Fíjate, Kira, que de acuerdo con tu conocimiento sobre la vida y la actuación y la actividad de doña Gertrudis Duby, y tu labor también como escritora, como investigadora, como periodista, se me ocurre preguntarte lo siguiente. ¿Has tenido acceso en las hemerotecas para los periódicos nacionales de los artículos de doña Gertrudis? ¿No te ha pasado por la cabeza la idea de hacer una antología de estos artículos? Porque a mí me parece sorprendente, yo no lo sabía y mucha gente tampoco, seguramente tampoco conocía esto, pero sería magnífico hacer un trabajo ¿no? Sí bibliográfico, está en proyecto. Sí, de publicarlo. Te quiero decir que el antecedente para mí es el caso de Rosario Castellanos, con Aculta, publicó hace 20 años, reunió los artículos de Rosario Castellanos en el Excelsior, y es una delicia leer esos, ¿no? Son artículos periodísticos, pero son mini ensayos sobre temas específicos. Creo que Gertrudis dejó un tesoro en ese prolífica, y lo que escribió es predictorio de lo que acontece, pero al mismo tiempo es propositivo, porque era una mujer grande, o sea, era una mujer empoderada, era una mujer que no se dejaba achicatar, ¿no? Y en la investigación, que pasé mucho tiempo en la biblioteca, sobre todo de El Día y el Excelsior, de aquí en Tabasco, donde publicaba también, tiene historias fascinantes. Por ejemplo, breve historia de Chiapas, ¿ok? Y la breve historia de Chiapas son, yo no sé, 11 episodios, cada uno ha de haber tenido como unas 15 páginas, ¿no? Que es simplemente fascinante. A eso le añades lo que ella publicaba en Europa, y hay una riqueza científica, hay una riqueza sociológica, hay una riqueza incluso literaria, una riqueza de principios feministas. Entonces tengo todo eso preparado, pero no he tenido realmente el tiempo para ponerlo en conjunto. Publicar el libro fue realmente una odisea. Nadie realmente se propone hacer un libro de esta categoría. Hay partes que se tuvieron que eliminar, y uno como escritora, este libro tiene un comentarista me dijo que tiene una riqueza por la forma como trabajé
la vida de Gertrudis. Sí tiene una biografía, pero también tiene una biografía histórica, vamos, claro, ¿no? claro. Y habla de su contexto histórico, de su época, exacto, eso es importante. De lo que pasaba, y tiene mucho la recuperación también de los relatos verbales de las personas que entrevisté. Por ejemplo, de su última prisión, donde ella estuvo en cárcel en el sur de Francia, la historia, o sea, uno va metiendo esa parte de su vida, Trudy nunca la contó. Entonces, cuando yo llego a contar esas historias a las personas que la conocieron aquí, se quedan con la boca abierta, porque nunca se imaginaron que Gertrudis había tenido esa vida en Europa, ¿no? Entonces, eso es un aporte que tiene el libro, que es desde que nació hasta que murió y hasta que después, en el 2000, creo que fue en el 2014, la sacamos del panteón a ella y a los restos de Frank Blom, su último marido, del panteón de San Cristóbal, y la llevamos a donde ella decidió que quería quedarse, que era en el panteón sagrado de Najá. Entonces ahí la llevamos en lo que yo le llamé, y que está ahí narrado día por día, la última expedición de Trudy a la selva, ¿no? Entonces nos la llevamos para allá y ahí quedó. Pero hay muchísimo material que está obviamente en resguardo en Nabolón. Hay todas Trudy era una mujer que escribía con copia al carbón, entonces están ahí. Cuando yo estuve investigando ahí, por ejemplo, me di la tarea porque cuando yo empecé a investigar sobre Trudy, no había investigación sobre Trudy. Trudy se conocía bastante en el medio fotográfico, porque fue una fotógrafa autodidacta, que empezó fotografiando a las mujeres de la guerra, de la revolución, y se encaminó después a esa maravilla de trabajos que hizo sobre los lacandones mayas en la selva. ¿Y qué es lo que más conocemos de ella? Y nos circunscribimos a pensar que fue la fotógrafa de los lacandones, pero tú nos muestras a ese gran personaje que fue contestatario, progresista, de avanzada, ambientalista, pero sobre todo el aspecto intelectual. A mí me deja ahora sorprendido esa labor intelectual que desarrolló y que hizo conjuntamente con su trabajo en la selva, ¿no? Tiene uno de los artículos que utilicé mucho, que me abrió a mí los ojos. Yo creo que me volví ecologista precisamente por esta investigación en Trudy. Tiene un proyecto que publicó sobre cómo puedes tú conservar la naturaleza. Y lo más extraordinario es de que exactamente, si se siguiera la propuesta de Gertrudis para la conservación de la selva, que se puede aplicar a todas las selvas del mundo, como ella decía, no tuviéramos el cambio climático, ni tuviéramos los desastres que estamos teniendo actuales, ¿no? O sea, utilizaba la naturaleza como dadora de vida, ¿no? Donde ella decía que hasta la mala hierba tiene algo que ver para el sustento del mundo, ¿no? Y luego tiene también toda la visión de cómo tú puedes tener de la selva, que si el agua, que no tienes que hacer, contaminarla, el agua que te produce productos para tu sustento, el agua que hace que las cebas tengan 500 años y que lleguen hasta allá, y que si tú tumbas una ceiba, cae una estrella del firmamento, como decía Chanquín Viejo. O sea, tantas cosas que efectivamente en estos tiempos medioambientalistas, la propuesta que tengo yo del libro, que está en propuesta, pero que no la han aceptado, es la de hacer únicamente el libro de Gertrudis Duby, la primera ecologista de las Américas, título que le discernió en 1901, Gertrudis murió en 1903, se lo discernió Naciones Unidas a través de la organización de las Naciones Unidas para la Conservación del Medio Ambiente, y que le fue entregado en Estocolmo por el propio rey de Suecia, a donde fue ella con su traje típico, acompañada de Doña Betty, a recibir su premio de la primera mujer ecologista de las Américas. Y en la semblanza que el rey propuso, dice que ella llegó entrando a la selva en burro y a pie. Es una historia... 1991. No, cuando entró a la selva en 1943. Ya. El 40 de diciembre llegó a México, se codió con la crema innata de la intelectualidad de izquierda de ese tiempo, ¿no?
Frida fue su amiga, a Rivera, por supuesto, los grandes maestros de la fotografía, y tenía entrada, así como después tuvo entrada aquí en Chiapas, la tuvo en México. Pudo haberse quedado en México y haber sido una estrella. Era imponente. Yo tengo entrevistas que le hizo doña Lenita Poniatowska, a quien siempre le agradezco también todo su apoyo, y me decía, es que era impresionante, o sea, era como un huracán que entraba en tu vida, ¿no? Se pudo haber hecho una carrera fabulosa, pero no, ella en su mente quería venirse aquí con los lacandones, y llegó aquí los lacandones. O sea, le pueden tachar de que aprovechó a los lacandones, le pueden tachar que se robó las cosas de los lacandones, le pueden tachar de que fue una explotadora de los muchachos que llegaban a hacer estudios a Nabolón, le pueden tachar de 20.000 cosas, pero yo como biógrafa, no es que todo el mundo partido, porque uno tiene que ser imparcial, ¿no? Pero ahí está un libro, ¿no? Entonces el libro te puede mostrar hasta qué punto lo que se dice es lo que es, o lo que quieres tú que sea, o lo que tú te imaginas, ¿no? Pero yo creo que el título que le dieron como la primera mujer ecologista de las Américas habla por sí solo del trabajo que hizo Gertrudis. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Kira, pues qué amable, muchísimas gracias. En verdad es que nos abres una enorme puerta de curiosidad para conocer más profundamente a doña Gertrudis Duby, sobre todo empezar con tu gran trabajo y la publicación, Rostros y Rastros de una Leyenda, Gertrude Duby Blom, y nos quedamos en espera de ese otro trabajo de investigación. Queremos saber qué es lo que ella predecía y proponía en su época para salvar a la selva, que no lo tomamos en cuenta. Y bueno, pues Editorial Entre Tejas, encantadísima de que trabajemos juntos un proyecto de esos. Gracias. Pues ahí está, fue una mujer multifacética, lo mismo hacía calcetines tejidos a mano, que pintaba cuadros sobre la selva. Le tocó, ahora que estamos entrando a los 40 años de la erupción del volcán Chichón, nuestro Chichón, le tocó en plena selva. Lean el libro, o sea, o lean el otro libro que se llama Nuestro Chichón, porque ahí viene el relato de ella sobre su experiencia en plena selva, imagínense, y toda la ceniza, ¿no? Era una mujer que para mí fue la primera mujer que empezó a utilizar los trajes típicos para adecuarlos a mi influencia occidental. Una mujer de muchos idiomas, muchas lenguas, muchas vidas. Por eso el título, ¿no? Rostros, porque tuvo muchos rostros. Y rastros, porque como te das cuenta por dónde empezó, hija de un cura, luego fascista, luchadora del fascismo, y luego defensora de los indígenas, dices, bueno, o sea, y en todas partes llegaba y se imponía, ¿no? Así es que ojalá y todas las demás cosas salgan. Claro, a mí me pareció maravilloso también la portada que nos presentas con una Gertrudis Duby avanzada ya de edad, al pie de una avioneta bimotor, y llevando cosas a la selva, seguramente, víveres, ir a visitarlos, ¿no? Su gran pasión. ¿Sabes qué se me ocurrió hace rato cuando hablabas de su época en la cárcel al sur de Francia? Que salió de una cárcel para encarcelarse ella en la selva, ya de motu propio, ¿no? Ya con sus ganas, o sea... No, yo no diría encarcelar. No, bueno, figuradamente, pero salir de una cárcel tan oscura y tan reducida como esa, a algo tan amplio como lo que fue su vida. En las exprisioneras del campo de concentración ahí en el sur de Francia, hicieron una asociación y se quedaron realmente muy sorprendidas porque algunas de ellas ya no son ellas, ¿no? Son descendientes, ¿no? Pero el relato que Trudy después hizo, la única vez que habló sobre esa prisión, porque estuvo en otras prisiones, ¿no? Para ellas fue un descubrimiento porque este campo ya está cerrado. Nada más permanece lo que yo conocí, fotografié, que es el centro comunitario y la placa de una gran piedra en la entrada que dice el lugar que era, ¿no? Y estuvo en otras cárceles, ¿no? Pero yo creo que aquí le dio rienda a lo que ella quiso ser,
y que fue, ¿no? O sea, el libro también tiene mucha, o sea, muchos me preguntan cómo fue que yo inventé. Digo, no, aquí no está nada. Lo único inventado en el libro son ciertos capítulos que pongo como obra teatral, pero que nadie ha querido hacer una obra de teatro porque es muy buena, lo digo yo. Pero el asunto es de que ella decía que la vida pues te pone en un camino, y ese camino que tú tienes es ese que te va a dirigir. Y ella, su objetivo fue, o sea, ella fue además de todo educadora, educó sobre medio ambiente a voluntarios que llegaban a Nabolón de todas partes del mundo. Es un libro, o sea, es una vida que todavía puede ser por explorarse en muchas partes, o sea, muchas partes de su vida, ¿no? Así como la gente se queda, por ejemplo, para que yo tuviera el acceso a su familia directa, ¿no? Al sobrino, al último hijo de la familia, el Osho, el padre, fue, o sea, tuve que sortear, porque para ellos Trudy fue una vergüenza familiar, ¿no? Como la hija de un cura, nieta de un senador, llegue a estar en la cárcel porque está convencida de que lo que hacen Hitler y compañía eran terribles para la humanidad, ¿no? Entonces no querían revivir esa época, nunca quisieron revivir esa época, y estoy eternamente agradecida porque creo que se recuperó una historia que mereció ser contada. Claro, qué maravilla. Pues muchas gracias, Kira, qué amable. No, a ti, Luis Fernando. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Nos vemos pronto, cuídense mucho, que estén bien.